¿Quién de ustedes se acuerda quién creó las normas APA? ¿Alguien que se acuerde? José Mena, ¿se acuerda quién creó las normas APA? ¿A quién se le ocurrió crear esto? ¿Alguna idea? Nicolás Jacome. No, eso no me acuerdo. No, bueno, las normas APA fueron creadas por la Asociación de Psicólogos Americanos. Ellos crearon las normas APA, pero ¿y ellos qué tienen que ver? Fíjese, resulta que estos señores tenían que generar sus documentos en los que hacían mención a los casos clínicos que trataban, ¿no? Y entonces cada uno lo hacía a su manera, algunos con negrilla, unos con color, otros sin color, unos con un tipo de letra, otros con otro tipo de letra, y al final dijeron, saben que esto no está bien, vamos a tratar de normar el trabajo. Y entonces apareció la norma APA. Vamos a trabajar con la norma APA séptima edición. Si ustedes necesitan información sobre la norma APA, mire, tenemos este link que yo lo tengo. A ver, espérenme un ratito para permitirles observar. Vamos a compartirles de manera avanzada. Exacto. Entonces, fíjense, por aquí tengo la norma APA. Esta es la página oficial de las normas APA, ¿sí? De la American Psychological Association, ¿ok? APA Style. Entonces, esta es la página oficial. Como ustedes se darán cuenta, nuestra información aquí está al día, pero está en inglés. Entonces, todos aquellos que tenemos un poquito de conocimiento de inglés, que yo sé que son la mayoría, vamos a buscar, de pronto acá nos puede servir. Y aquí hay podemos encontrar la información a ciertos requerimientos de manera específica y no en un solo documento. De todas formas, ahí pueden verlo, ¿no? El sitio es apastyle.apa.org. ¿De acuerdo? ¿Alguien sabe si señor Hidalgo David tenía problemas con el internet, chicos? Señor, a ver, déjenme ver, señor Villena, ¿está? Mr. Villena Sí, está por aquí. sí, aquí estoy. ¿Tiene usted alguna idea de qué le pasa a David? Ahorita como anda medio mal el internet de todo, de como el de él es medio malito de internet, creo que le está funcionando. Ok, averígüele qué pasa, porque está que solicita ingreso y se desconecta. Ok, miren entonces, miren. Podemos explorar el libro de trabajo o podemos tomar ya la guía con temas específicos, por ejemplo. El formato del papel, las citas textuales, ¿sí? Miren, todo esto podemos manejar, obviamente, ¿no? Con ese buen uso del inglés que tenemos. Si no es así, ustedes pueden descargarse, como yo lo hice, la norma APA ya, esta norma APA traducida, yo la tengo en la séptima edición. Bueno, me decían, profe, es que no entiendo cómo se maneja el documento, ¿qué es lo que hay que hacer con la norma APA? En primer lugar, recuerden, la norma APA es eso, una norma. ¿Qué nos dice? Simplemente nos dice cómo hacer o qué paso seguir o cómo utilizar o cómo presentar un documento formal. ¿De acuerdo? Entonces, la estructura nos está hablando sobre la estructura de un documento, cómo va a ir la portada, cómo va a ir el texto, el resumen, el texto, las notas al pie, cómo se manejan las tablas, cómo se maneja se hace el manejo de figuras, los apéndices, y luego ya va con cosas más específicas, ¿no? El formato del texto, los márgenes, etcétera, etcétera, etcétera. Ya va como que trabajando un poco más. Bueno, ¿hay diferencias entre la sexta y séptima edición de la norma APA? Sí, claro que existen diferencias, ¿no? Existen muchas diferencias. Entonces, actualmente estamos trabajando con norma APA 7. La estructura de un documento, un documento, presten atención aquí, presten atención porque esto sí lo van a empezar ya a usar. Presten atención. La norma APA nos dice que un documento va a tener todos estos elementos. En el caso de la monografía, nosotros manejamos la portada, sí se maneja la portada, el resumen, sí, y el resumen no solamente como resumen, sino como el abstract, que sería el resumen traducido al inglés, ¿de acuerdo? Entonces, esto sí se maneja en la monografía que ustedes van a realizar.
Donde dice texto, iría más bien, yo le diría como que la parte central, ¿no? En la generación del documento en sí. Luego van a tener las referencias, que serían como las bibliografías, el manejo y todo esto, notas, tablas y figuras, todo esto va como anexos. Todo esto va como anexos. Estos, desde notas, tablas, figuras, todo esto ustedes manejan como anexos. Es decir, nosotros ¿qué tendríamos? Portada, el resumen 2, la parte central 3, la bibliografía 4 y esto que va en un solo elemento, ¿sí? De la norma APA. Bueno, aquí nos explica cómo manejar la portada. En este sentido, no vamos a ahondar. Sí les sugiero que le tengan a esta norma, que se descarguen la norma y que le estén leyendo y que estos días que van a tener todavía un poquito de tiempo, léanle. O sea, no pierden nada leyéndole y enterándose de qué se trata, ¿no? ¿Por qué les digo que no vamos a ahondar? Porque el profesor encargado del manejo de monografías, que me parece que es el profesor Alex Hualotuña, es quien define la portada. Entonces, él nos va a dar un formato, tanto para ustedes como para nosotros los profesores, para poder revisar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué debe estar incluido en la portada? ¿Sí? Él genera una portada basándose en la norma APA. Las titulaciones, bueno, esto también ya el profesor Alex empieza a trabajar, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, el manejo de los autores, esto más bien es un manejo también que sirve para lo que es las citas que vamos a hacer, ¿no? Entonces, cuando tenemos autores, dependiendo de si están en un lugar, cuando hablamos de afiliación, es cuando están trabajando para una empresa, para una organización. Cuando tenemos autor sin afiliación, nos dice que tenemos que escribir. Por ejemplo, el autor es el señor David Hidalgo, que acabó de ingresar. ¿Ok? Entonces, David, la abreviación de su segundo nombre, su apellido. Y como él no tiene una afiliación, es decir, él no hizo este trabajo investigativo para una empresa, para una universidad, ni para ninguna otra organización, pues va a escribir la ciudad, o puede ser en este caso la provincia y la ciudad, ¿no es cierto? Ahí está, ¿ya? Pero si el mismo señor Hidalgo trabaja para la Escuela Politécnica Nacional, entonces aquí vamos a poner Escuela Politécnica Nacional, la ciudad en donde está esta institución, que en este caso sería Quito, Pichincha, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso es todo lo que tienen que saber de esto, nada más. Bueno, vamos a iniciar entonces. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Recuerden, traten de buscarse esto de la norma APA, especialmente en norma APA séptima edición. Y si ustedes pueden manejar esta página de acá, pueden loguearse también, claro, pues sería bueno, ¿no? Entonces, por ejemplo, se me ocurre, vamos a ver qué nos habla sobre el formato de la hoja, ¿ya? Entonces aquí nos dice, miren, incluso podríamos decir que está un poco más fácil el manejo, ¿ok? Si ustedes tienen el navegador Google Chrome, recuerden que ustedes pueden trabajar en inglés, pueden trabajar en español, como yo lo estoy haciendo en este momento, ¿ya? Entonces, lo bueno de esto es que sí, la página está en inglés, podemos manejarla en español en este caso, ¿no? Entonces, orden de las páginas, qué va, qué no va, configuración de la página de título, etcétera, los encabezados, cómo van. Esto más o menos para que ustedes lo lean y tengan una idea de cómo vamos a manejar el documento. Sin embargo, les vuelvo a repetir, el profesor Alex es quien nos da los formatos. Preguntas hasta aquí. No se olviden entonces, APA séptima edición. En todo caso, yo hoy día vuelvo a preguntarle al profe Alex si es que séptima edición mismo vamos a trabajar o vamos a trabajar con la sexta. Se puede trabajar todavía con la sexta, ¿sí? Listo. Vamos entonces con nuestro repaso súper sencillo, chicos. Nuestro repaso súper sencillo. Entonces, si digo, la norma APA permite, ¿qué nos permite hacer la norma APA? ¿Quién me cuenta? ¿Qué nos permite hacer la norma APA? ¿O para qué la usamos a la norma? ¿O por qué existe la norma APA, Jorge Jiménez? Con el fin de presentar
documentos formales o documentos con fines más allá de... Bueno, muchas gracias. Ismael Burgos, ¿cuál es tu criterio? ¿Para qué utilizamos la norma APA o para qué nos sirve? Para que un documento esté ordenado y presentable. Bueno, sí, pero no me dicen exactamente por qué el existir de la norma, porque si quisiéramos ordenado, presentable, formal, cada uno de nosotros tenemos un concepto de lo que es formal, de lo que es ordenado, de lo que, etcétera, ¿no es cierto? Pero, ¿qué quiere hacer entonces la norma APA, Doménica Gómez? ¿Por qué usar una norma? Para presentar correctamente un documento. Disculpa si me vuelves a repetir. Para presentar correctamente un documento. De acuerdo, bueno. Alondra Jacome. Alondra. Para podernos, o sea, para poder poner un orden, una regla en un documento, considero. Ya. Cuando nosotros, analogía, presten atención. Cuando nosotros usamos el uniforme de la institución, ¿qué estamos haciendo? Siguiendo un reglamento. ¿Perdón? Siguiendo un reglamento. Ya, perfecto, seguir un reglamento. Pero más que eso, ¿qué sucede con los alumnos? Estandarizamos. Estandarizamos porque todos vamos a ir con el uniforme, ¿sí? Entonces la norma APA sirve para estandarizar. ¿Qué significa estandarizar? Todo igual, todos de igual. ¿De acuerdo? Por ahí nos decían para que esté presentado, para que tenga buena presentación, para que sea formal. Sí, todo eso está muy bien. Pero, ¿cómo logramos que todo eso se cumpla de la misma manera en los trabajos de 40 personas? Siguiendo una norma, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Se acuerdan de las notas al pie? ¿Sí se acuerdan de las notas al pie? Ok, miren. Voy a generar un documento muy sencillo. Vamos a trabajar aquí en un documento súper sencillo. Y les voy a compartir. Entonces, yo quiero que ustedes me expliquen o que me digan, alguno de ustedes, ¿qué entiende por nota al pie? Si pongo, la ONU emitió un informe sobre la situación en Afganistán. Ok, Afganistán, ¿ya? Cuando yo manejo este tipo de textos, aquí en esta línea, existe una abreviación. ¿Cuál es la abreviación? ¿Cuál es la abreviación? La abreviación es la palabra ONU, ¿cierto? Ya. Y la nota al pie, ¿qué nos permite hacer con respecto a esa abreviación, chicos? ¿Qué hago con las notas al pie? ¿Para qué me sirven las notas al pie? ¿Cuándo usábamos las notas al pie? Para que al final del texto le podamos poner el crédito o permisos o derechos del autor para indicar lo que está escrito. Bueno, derechos del autor, más bien eso ponemos con la cita bibliográfica, ¿cierto? Porque cuando agregamos la cita bibliográfica y cuando hacemos, por ejemplo, un copy-paste, copiamos del internet, pegamos acá, como es una copia, una citación textual, hacemos la cita bibliográfica textual. Pero más bien las notas al final, las notas al pie, nos sirven para lo siguiente, para hacer la aclaración de una abreviación, de un texto, de un nombre, etcétera, ¿no? ¿Alguien de ustedes me puede decir cómo puedo agregar una nota al pie aquí? Ya tengo escrito esto. ¿Cómo le agrego la nota al pie? ¿Quién se acuerda? ¿Ideas? No importa si nos equivocamos, chicos, no importa, nos estamos acordando. ¿Ideas? ¿No? Clic en referencias. Muy bien. Gracias, David. Iniciemos por el primer paso. El primer paso es ubicar el cursor. Miren, si está aquí, yo voy a hacer referencia a esta palabra. Si está acá, posiblemente a la palabra Afganistán o probablemente a toda esta línea. Pero si le ubico después de la palabra ONU, que es la que quiero aclarar, porque todo lo demás está claro aquí,
excepto la abreviación ONU, lo primero que tengo que hacer es ubicar entonces el cursor. Luego vamos a dar clic, como nos dijo nuestro amigo David, en referencias. Y de ahí, ¿qué hacemos, Dylan Pérez? Dylan Pérez, ¿estás por ahí? Sí, licenciada. Cuénteme, ¿qué hacemos? ¿Alguna idea? ¿No? Irnos a insertar nota al pie. Perfecto. Nos vamos y damos clic en insertar nota al pie. Y cuando nosotros damos clic en insertar nota al pie, dos situaciones suceden. La primera, que después de la palabra ONU, como ustedes se fijarán aquí, aparece el número 1 y ya cuando le paso el mouse me dice que hay una nota al pie. Y segundo, que en la parte final de la hoja ya apareció el número 1 y entonces aquí yo voy a hacer la aclaración y voy a poner que ONU es ¿qué cosa? ¿Qué significa ONU, chicos? Ayuden. ¿Qué significa ONU? Organización de las Naciones Unidas. Muy amable, gracias. Organización de las Naciones Unidas. Listo, ahí está. Y entonces he realizado la aclaración de esta palabra que estaba por aquí arriba. Listo. Hasta ahí. ¿Preguntas? Notas al pie. Así como existe la nota al pie, hay la nota al final. La diferencia, muy simple. Si yo tengo dos hojas, vamos a generar 2 hojas, miren. La nota al pie, si yo trabajo en esta hoja, pongo una nota al pie, se va a agregar la nota al pie, al final de esta hoja. Pero si pongo aquí y pongo nota al final, va a venir acá, al final del documento. ¿De acuerdo? Diferencia, nota al pie, misma hoja. Nota al final del documento. Si tengo 20 hojas, pues en la hoja número 20. ¿De acuerdo? No importa que le agregue la nota en la hoja 1. Se irá siempre la aclaración en la nota 20, en la hoja 20, perdón. ¿Cuántas? Pregunta capciosa. ¿Cuántas notas al pie puedo agregar en un documento? En una hoja. Solo en esta hoja de aquí. ¿Cuántas notas al pie puedo agregar, chicos? ¿Cuántas serán? ¿2, 3, 5? ¿Alguna idea? ¿Criterios? Les escucho. ¿Cuántas notas al pie puedo agregar? Y si se equivocan, no importa, pero quiero escucharles. ¿Cuántas serán? Fernando, ¿cuántas notas al pie crees que podemos agregar en esta hoja? Suponiendo que está llena, ¿no? Todito esto está escrito. Yo, Fernando, o Juan Fernando. No, tú, Fernando Pazmiño, por favor. Ah, bueno, aquí contando las notas de página, podríamos decir que agregamos una nota acá abajo. No sé si se ve mi cursor, pero acá. Dice nota al pie. Aquí. Se podría decir que una. Gracias, Fernando. Tu criterio, Patricio Reynoso, ¿solo una nota al pie de cada hoja? ¿O más? ¿O cuántas? Patricio. Jennifer Singaña, cuéntanos. Las que se necesiten. Correcto. Si este documento está lleno bueno, supongamos que todo esto está escrito, aquí hay unos 5 párrafos, y resulta que en cada párrafo hay una abreviación o algo que necesitemos aclarar, pues usted al final de cada palabra generará una nota al pie y aquí se seguirán aumentando los elementos, los que se necesiten. De acuerdo, perfecto. Vamos con lo siguiente. Presten atención. Las citas bibliográficas. Hay citas bibliográficas textuales y no textuales. No sé si se acuerdan. Citas textuales y no textuales. ¿Cuáles son las textuales? Las que copiamos y pegamos. Y las no textuales, las que nosotros leemos, hacemos un resumen o también llamado parafraseo y lo escribimos así como un parafraseo. Es decir, tomamos la idea principal y nosotros lo decimos con nuestras palabras. ¿De acuerdo? Pero sin cambiarle el contexto. Ya.
dos tipos entonces de citas bibliográficas. Las citas bibliográficas textuales y no textuales. Vamos a hacer una textual aquí. Okay, entonces resulta que yo por acá voy a poner Afganistán. Vamos a ver qué nos dice de Afganistán. Noticias, vamos acá. Ok. Ya. Ok, vamos a ver esta noticia del universo, ¿no es cierto? Miren de dónde voy a tomar la información. Siempre que ustedes, en su monografía, por supuesto, presten atención, ustedes cuando vayan a trabajar con su monografía, no gracias, cuando ustedes vayan a trabajar con su monografía, traten de las búsquedas que realicen, tomen la información de sitios o de páginas formales, ¿sí? Si es la BBC de Londres, perfecto, está muy bien. ¿Por qué? Porque estas entidades, estas páginas, estos sitios web, tienen información, digamos que, confirmada, verídica, como usted lo quiera ver, ¿no? Como usted lo quiera decir. Pero si por ahí encuentro qué sé yo, en Wikipedia. Usted sabe que Wikipedia, usted mismo puede escribir alguna cosa relacionada a Afganistán, a pesar de que no conozca ni sepa. Pero usted puede agregar información. Entonces, recuerde que no todo lo que vamos a encontrar aquí en el Internet sirve. No toda la información es verificada. Por lo tanto, de preferencia, usted siempre busque las fuentes. Fuentes verificadas. Entonces, voy a hacer una copia textual y voy a tomar este párrafo. Okay. Mira. Y me voy al documento de Word y pegué. Y ya. Bueno, aquí yo le voy a poner, por cierto, cuando ustedes vayan trabajando en su documento de la monografía, siempre cópienle como texto, solo texto. Quítenle los formatos, siempre solo como texto. Entonces, en el pegado especial, solo como texto. ¿Ya? Y como ustedes, me imagino, van a manejar todo lo que son estilos, entonces ustedes van a tener un estilo creado para los párrafos, ¿cierto? Entonces van a seleccionar el párrafo y van a colocar el estilo. Listo. ¿Cuántas palabras tengo aquí? Veamos. Subrayo entonces. Y mi conteo de palabras me dice que aquí manejo 48 palabras. Entonces, mi cita bibliográfica, tengo citas textuales. Y las citas textuales son de más de 40 palabras. Es decir, vamos a decir, mayor a 40 palabras o menor a 40 palabras, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de cómo sea la cita textual, puedo manejar esto, menor a 40 palabras. En este caso, ¿qué estoy haciendo? ¿Mayor o menor? Más de 40 palabras. Por lo tanto, la cita bibliográfica cambia, ¿no es cierto? Una cita bibliográfica textual. ¿Ya? Voy a usar una cita bibliográfica textual de más de 40 palabras. Voy a ingresar entonces y voy a agregar la cita bibliográfica. Entonces vengo por acá en referencias y voy a agregar una cita bibliográfica. Lo primero que me acuerdo es que esté aquí norma APA. El estilo bajo la norma APA. ¿Sí? Recuerden también que yo tengo que ubicar mi cursor al final de esto y voy a colocarle a mi texto entre comillas. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una copia textual. ¿Sí? Entonces, comillas. Listo. Entonces, ahora sí voy a insertar la cita bibliográfica y voy a poner una nueva fuente. ¿Ya? Sí se acuerdan de esto, ¿verdad? ¿Ya? Y de aquí, pues ya sabemos. ¿Tomé la información de un libro? No, yo no tomé de un libro. ¿De dónde tomé? Del artículo de un periódico, del artículo de una revista, de un sitio web, de un documento de un sitio web. Yo tomé de un sitio web. ¿De qué sitio web? Fíjense en acá. Aquí está. Del sitio web de El Universo. De aquí he tomado la información, ¿de acuerdo? Bueno, para hacer la cita bibliográfica me va a pedir la referencia de quién escribió esto, etcétera, etcétera. Muchas veces al final de la página, por aquí abajo a veces, sabe estar el nombre de la persona que generó este texto, ¿sí? Y si es que no está por aquí,
también lo podemos encontrar al inicio de esto, por aquí. Cuando no encontramos nada de eso, asumimos que esto fue generado por un grupo de trabajo. Entonces, en la cita bibliográfica de un sitio web, el autor, vamos a poner un autor corporativo que sería El Universo. ¿Sí? El nombre del sitio web, a ver cómo se llamaba. El Universo, ¿no? El Universo. El sitio web, El Universo. ¿Ya? Espérenme un ratito. El Universo, ¿ya? ¿En qué año fue emitido esta información? Pues eso ya tenemos que ir buscando aquí, nada más. Esto fue emitido el 6 de septiembre del 2021 a las 7:40 de la mañana. Entonces, año 2021, septiembre 6. Año 2021, mes septiembre. Día 6, y el URL de donde tomamos la información. Perfecto, entonces yo copio esto de aquí. Control C y Control V. Ya está. He agregado mi cita bibliográfica y aquí está mi cita bibliográfica. ¿De acuerdo? A ver, presentemos el espacio para que ustedes lo vean. Entre comillas, acuérdense, porque es una cita textual, es decir, estoy copiando tal cual, no he cambiado absolutamente nada. Hasta aquí preguntas. Ya, vayan acordándose. Bueno, ya vamos a ir practicando nuevamente porque dijimos que vamos a hacer un repaso, ¿no? Entonces necesitamos hacer un repaso. Ok, entonces recuerden, citas bibliográficas pueden ser de más de 40 palabras o de menos de 40 palabras. Pueden ser, bueno, son básicamente la clasificación es textuales, no textuales. Las textuales de más de 40 palabras o de menos de 40. Y las no textuales, el parafraseo. Esa es fácil de hacer porque esa usted se está basando simplemente en algo. Pregunto, y ya hemos hablado de la cita bibliográfica. Ahora sí yo pregunto, les pregunto, ¿y a todo esto qué es una cita bibliográfica? Camilo Encalada, te escucho. ¿Qué es una cita bibliográfica si ya vimos lo que hicimos? ¿Qué será? Camilo Encalada. Ahí me escuchas. Ahí sí le escucho. No es como copiar un texto y que el texto sea mayor a 40 palabras. Esa es una forma de citar. ¿Pero qué es una cita bibliográfica? Aaron Ruiz. ¿Para qué ponemos las citas bibliográficas? ¿Para qué nos sirve eso, chicos? Alguien que me ayude, alguien que tome la palabra. Yo, Licen, sirve para un conjunto de datos al cual le podemos identificar el texto o los textos que estén representados en eso. Más que gracias, Ariana. Más que identificar el texto, aquí lo que nosotros estamos haciendo es respetando la autoría de un texto. Entonces, ¿quién escribió esto? Alguien del Universo, ¿no es cierto? El grupo editorial del Universo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué estamos haciendo al poner nuestra cita bibliográfica? Estamos respetando la autoría de ese texto, ¿de acuerdo? Entonces, la cita bibliográfica, ¿qué es? La referencia o el nombrar el autor de un texto o de un documento, ¿ok? Bueno, vamos a